Muy buenas tardes, estimado docente. A continuación haremos un pequeño video en donde haremos referencia al tema de la importancia de las normas APA y los criterios de referencia bibliográfica. Este equipo de trabajo está compuesto por 3 estudiantes: Kelly Herrera, Clermo Berresueta y mi persona, Darwin Larvalle. Empezaremos detallando la introducción de las normas APA con el origen. El origen de las normas APA se establece en el año 1929 en Estados Unidos, en manos de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios. Estos administradores, este conjunto de personas en sí, se propusieron a crearlas debido a la necesidad de crear una autoridad, una legalidad de determinados trabajos de investigación. Nacieron para establecer leyes, reglas o estándares que ayuden a codificar varias componentes de la escritura científica. Como tendremos el conocimiento que una escritura científica abarca una complejidad más extensa y requiere de componentes más detallados, e incluso, si así lo pide, hacer la toma de pequeños trabajos o tesis de otros autores. Es por ello que también se requiere hacer que la autoría vaya en nuestros trabajos. Campos en donde son utilizados. Son utilizados en 3 campos. Mayormente, o de conocimiento común, es el académico, en las universidades o colegios. En estos establecimientos muchos de los profesores requieren que los trabajos vayan con las normas APA. Se requiere incluso que vayan las citas y referencias bibliográficas si en algún momento se decide emplear o escoger un pequeño trabajo de otro autor. También son utilizados en el campo de derecho. En este campo se requiere que las normas APA sean más estrictas y más complejas, debido a su extensión y complejidad que requiere esta carrera. También son usados en campos liberales, de las artes o humanidades. Esto abarca todas las ciencias sociales. Usados también en los campos liberales, de las artes o humanidades, las ciencias sociales. En este margen se requiere que las normas APA sean más específicas. Más allá de ser objetivas, se requiere que la información detallada sea más clara y precisa. La importancia de las normas APA: facilitan la comprensión lectura. En esta importancia se establece que hace que el autor o lector vaya con más facilidad a detallar cuáles son las bases en las que el determinado estudiante, por ejemplo, se basó para hacer la creación de este trabajo investigativo. También aseguran una presentación clara y consistente de todo material escrito. Esto significa que permite también mantener el margen legal del autor que haya empleado el trabajo investigativo. Permiten organizar las referencias y citas con el fin de evitar plagio. Esto es muy importante, porque las normas APA, más allá de permitirnos organizar la información de determinado autor, nos permiten evitar sanciones que en ciertas ocasiones llegan a ser muy estrictas debido a que se está utilizando de manera ilegal la información que otro autor ha realizado y ha sustentado. Las ventajas y desventajas de las normas APA. Mayormente las ventajas de las normas APA son 2, que permiten hacer... Las ventajas de las normas APA son mayormente 2. Permiten mantener la ética e imagen del autor del que se ha recopilado dicha información. Otra ventaja de las normas APA es que nos ayudan a evitar plagios. Como ya lo dijimos antes, nos permiten mantener el margen legal de... Las desventajas es que las normas APA son muy complejas. Las desventajas es que las normas APA son muy complejas, es decir, nos requieren mucho de nuestra colaboración al momento de emplearlas. También nos llevan mucho tiempo. Es por ello que muchas veces los estudiantes no recurren en muchas ocasiones con las normas APA, debido a que se necesita mucha observación y análisis al momento de detallar cada uno de los puntos que requieren las normas APA. Ahora haremos referencia a
¿Qué es una bibliografía y qué es una referencia bibliográfica? Una bibliografía es el conjunto de todas las referencias que se dieron como base para un trabajo que han sido citadas o no en el texto de trabajo. Ahora, ¿qué son las referencias bibliográficas? Es el registro escrito de un documento consultado y también citado en el texto. Un trabajo que incluye una serie de datos de la publicación original consultada. De aquí nacen lo que se llama también las listas de referencias bibliográficas. Sobre la estructura de las normas APA. En el tipo de letra o fuentes a usar debe ser Times New Roman 12, excepto el título principal del trabajo, el cual deberá ir con tamaño 16. Tenemos el interlineado, debe ser de 1.5, excepto en el resumen, en donde el contenido de este deberá llevar un interlineado de 1 centímetro. Entre párrafo y párrafo no deberá existir espacios libres. El primer renglón de todo párrafo deberá llevar sangría de 0.7 centímetros. De esta manera se diferenciarán los párrafos sin la necesidad de dejar un espacio libre. Tenemos como ejemplo el título central de un trabajo y se encuentra en la parte superior centrada que tiene letra Times New entre mayúsculas. Debe ir sostenida de la mano de 9 o 0 o 10. Ya. Continuando con el tema, nos toca ver sobre las referencias bibliográficas. En este caso vamos a hablar sobre la lista de referencias bibliográficas. ¿Qué es la lista de referencias bibliográficas? Es la compilación de todas las referencias consultadas y citadas en el trabajo de investigación que se haya realizado. Su organización se da en orden alfabético de acuerdo y priorizando el primer apellido de todos los autores citados o consultados. Las listas de referencias bibliográficas se las utilizan en artículos que vayan a ser publicados en revistas científicas y también en tesis. Clases de referencia. Existen distintas formas de citar los distintos tipos de texto. Cada texto va a requerir diferentes condiciones, ya sean documentos electrónicos, libros en físico, artículos de periódicos o de revista, videos, audios, informes, entrevistas, etc. Entre los principales están los documentos electrónicos. Estos van a requerir el autor, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista donde fue publicado el artículo, las páginas y, si es posible, el URL en donde fue tomado. Los artículos de periódico, por otro lado, requieren asimismo el autor, el año de publicación, el título del artículo, el título del periódico o el nombre del periódico en el que fue publicado, y si es en versión electrónica se requiere el URL. En el caso de los libros existen dos formas, los libros físicos y los libros electrónicos. Los libros en físico requieren el nombre del autor, el año de publicación del libro, el título del libro, la casa editorial y la ciudad en donde fue publicado. Los libros en electrónico o ebooks requieren el autor, el año de publicación, el título del libro y en este caso vendría el link o el URL en donde fue tomado. Las tesis. Las tesis en este caso requieren al autor, al año de publicación de la tesis, el título de la tesis o disertación, el nombre de la base de datos en donde fue tomada la tesis y el URL. Las citas. Las citas en este caso son muy importantes ya que gracias a ellas se referencian a los autores o a todas las obras o consultas que se hagan.
Las citas se dividen en dos, citas textuales y citas no textuales. Las citas textuales asimismo tienen sus propias divisiones. Están las de más de 40 palabras y las de menos de 40 palabras. Las de menos de 40 palabras hacen tres prioridades. Hacen prioridad al autor, a la cita y al año de publicación o al año en donde se dijo dicha cita. En las citas textuales de no menos de 40 palabras que hacen referencia al autor, primero se coloca el nombre del autor, el año o la cita. Y al final, entre paréntesis, el número de página de donde vaya a ser tomada la cita. En el caso en el que se haga referencia o se quiera priorizar la cita como tal, se coloca la cita entre comillas, después, entre paréntesis, el apellido del autor, el año de publicación y el número de página en donde se encuentra la cita. En las que hacen referencia al año de publicación, se coloca en tal año se dijo que, o tal persona dijo que, se coloca la cita entre comillas y al final el número de página. Citas no textuales. Las citas no textuales, a diferencia de las citas textuales, lo único que cambia es de que estas van a ir parafraseadas. Es decir, no va a ir la cita como tal, sino va a haber un cambio. Es decir, el autor de la investigación va a tomar una pequeña frase o un párrafo entero, lo que sea, y lo va a parafrasear. Va a decir lo mismo, pero con otras palabras. Y al final de la cita va a establecer el nombre, entre paréntesis, el apellido y el año de publicación. Lo que corresponde a citas textuales de más de 40 palabras es de que en un párrafo aparte se pone la cita con sangría de 0,5 a 7 centímetros. Con esto finalizamos Con esto finalizamos el tema de la importancia de las normas APA y los criterios de las referencias bibliográficas. Gracias.